Continuamos en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar de economía, de producción, con este anuncio que hizo el presidente Javier Milei el sábado pasado en la exposición de Palermo, donde dispuso la baja de las retenciones que en realidad vuelven al escenario del 30 de junio. Si uno ve la película completa, bastante desprolijo lo del Gobierno Nacional, ¿no? Que anunció una baja temporaria, después volvió a los niveles anteriores y ahora una baja permanente que vuelve a la baja temporaria. Es un lío bárbaro. Sí, lo que tiene que la baja permanente que anunció ahora le dio un escenario político, le dio un contexto para tratar de sacarle el mayor jugo político al anuncio, Sí. ¿no? Si solamente había continuidad, no tenía la potencia que tuvo el anuncio y que se ganó los titulares en todos los medios. Pero bueno, hay que acostumbrarse a lo que pasó también con el gobierno de Córdoba, ¿no? En esta época preelectoral, el anuncio, la puesta en escena de lo que se está anunciando pasa a ser un elemento muy importante. Y se llevó un montón de aplausos de Palermo. Ovación. Una ovación de Palermo. Bueno, vamos a hablar con David Miazo, el impacto de esto para el fisco, el impacto para los productores y si es o no un tanto desprolijo esto de ir y venir con el tema retenciones. David Miazo. En el caso de la carne vacuna, que el año pasado había bajado de 9 a 6,75, ahora bajó de 6,75 a 5. Lo mismo para el pollo. Eso en carnes es una baja adicional a la que teníamos y es positivo. Ya las deja prácticamente en la mitad del nivel de las que tenían hasta hace un año. Así que eso es positivo y ya les queda una proporción ya bastante menor que también entiendo va a ser fácil de sacar hacia adelante. Cerdo, por ejemplo, ya no tenía nada. Así que para las carnes es netamente positivo. Para, para las carnes, también hay que decirlo, es más marginal la contribución fiscal, ¿no? Previo a esta baja estábamos hablando, por ejemplo, de carne vacuna, de un aporte de algo menos de 200 millones de dólares, ¿no? Entonces, el costo fiscal es bastante menor de esta pequeña baja. Y después para agricultura, sí es más significativo, especialmente para las sojas, que son 7 puntos, pero tampoco significa un cambio respecto a lo que tuvimos hasta el 30 de junio. Recordemos que entre fines de enero y el 30 de junio ya estuvo esta baja, ahora simplemente es hacerla permanente, lo cual obviamente es positivo si lo otro era temporal, pero digamos no es un cambio significativo respecto a los que los productores vivieron durante este primer semestre. En términos de los números de los productores, especialmente soja venía con números muy finos, con algunos números rojos en campo alquilado en buena parte de la superficie, así que este cambio significa una mejora, aunque los primeros números que han salido todavía también muestran que algunas producciones siguen en rojo, pero es un paso en el sentido correcto. Y en términos del Estado, estamos hablando de que al año podría significar cerca de unos 1.600 millones de dólares, de los cuales 1.000 ya tuvieron impacto en este primer semestre. El costo fiscal de esa baja temporal había sido de 1.000, entonces lo que queda en el segundo semestre podría ser cerca de 600 millones de dólares, de un total antes de esta baja de cerca de 8.000 millones de dólares de aporte en términos de derecho de exportación. Ujú. ¿Compromete de alguna manera las cuentas o el superávit, David, en esta medida del gobierno nacional hacia adelante más que nada, ¿no? Mira, en este primer semestre el gobierno, no, en realidad no el primer semestre, hasta mayo, el gobierno había logrado un superávit financiero de 2.300 y pico de millones de dólares. Y el mismo periodo del año pasado había logrado un superávit financiero de 2.400 millones de dólares. O sea que en términos, digo, más o menos igual, habiendo dejado de percibir estos 1.000 millones de dólares del primer semestre y el impuesto país, ¿no? Que también es una diferencia de los dos primeros semestres, ¿no? O sea que de alguna manera podría uno leer, se lo puede permitir el Estado Nacional a sostener esta baja. Este 0,6, perdón, estos 600 millones de dólares que estamos diciendo para el resto del año es algo así como el 0,1 del PBI. También, si lo ponemos en términos de superávit acumulado en el primer semestre, venía siendo el 0,4.
Así que si lo ponemos en términos, en esos términos, se lo puede permitir. Se lo puede permitir, más entendiendo que la actividad estaba en rojo y que debería tender a eliminar, ni bien las cuentas públicas se lo permitan, este impuesto que todos coincidimos que es distorsivo, antiproducción, antiexportación. David, bueno, el gobierno dio el paso, anunció esto y rápidamente aparecieron otros sectores a decir por qué al campo y a nosotros no. Ahora empieza la fila, ¿no? de reclamos para, bueno, obtener algún tipo de beneficio de parte del gobierno. ¿Hay margen para, no sé, jubilados u otro tipo de reclamos que se escuchó inmediatamente después? Sí, yo en la previa lo charlaba mucho, digamos. Después de lo de las jubilaciones, era muy difícil seguir con una baja, ¿no? Todo este tema de este tipo de discusiones. Y esto, a ver, el dinero de alguna manera es fungible, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Se puede colocar en una cosa o en otra. Son decisiones, son prioridades. eh, Ahí la única defensa que puede tener el sector agropecuario respecto a alguna de estas otras demandas es que no le estás dando nada, sino que le estás dejando de sacar menos, como pasa en otros países de la región, y que es la forma de generar más producción y más exportaciones en mediano y largo plazo, que es lo que va a poder sacar Argentina, de alguna vez del pozo, ¿no? Produciendo más, exportando más, generando más trabajo, generando más inversión. Creo que esa es la principal defensa que puede tener el sector agropecuario de decir, ¿por qué yo sí? ¿No? Pero bueno, esta es una discusión muy profunda donde es una sábana extra corta, donde otros sectores también tienen montones de impuestos distorsivos, donde los jubilados también ganan muy poco. Es una discusión siempre difícil de llevar porque tenés esta sábana extra corta que no te alcanza para todo, y o son jubilaciones, o son impuestos, o es gasto. Entonces siempre claramente es muy difícil. Cuestión, David, con respecto a la medida específica de las retenciones, ¿puede llegar a tener algún impacto en los precios internos de la carne, del cerdo, de algunos cultivos? No, no, va a tener un impacto muy marginal porque, primero, el que por ahí tiene más impacto son el trigo y el maíz. Tienen un impacto más directo en el precio de los alimentos. Vos calculás que el 85% de la soja se exporta. Si bien se utiliza, sí, en la alimentación de vacas, de pollo, de cerdos, la participación más significativa es de maíz, y en el caso de maíz el movimiento fue del 2,5%, es muy marginal. Y si eso le calculás la incidencia que tiene, por ejemplo, en la carne, en el precio final del consumidor, tiene una incidencia del 11% el maíz. Por lo tanto, el 2,5 sobre el 11, estás hablando de un 0,25%, eventualmente de impacto. Así que son impactos, la verdad, muy marginales, en el precio de los alimentos. Por ahí se puede sentir un poquito más en pollo y en cerdo, pero también estamos hablando de impactos más bien marginales, por lo menos respecto a la inflación que todavía tenemos y todo. Así que yo no esperaría un impacto significativo por ese lado. De Es más bien una profundizar. discusión fiscal, netamente fiscal. Ajá. De profundizarse, sí, si llevamos a cero retenciones, sí podríamos estar hablando de otro escenario, digamos, no solo carne, sino pienso también en, por ejemplo, en la producción de bioetanol. Sí, también recordemos que también queda un 7,5, ¿no? Que tampoco es, de nuevo, tan significativo. Sí, en producciones claramente como el etanol, sí impacta de manera directa, porque tiene una incidencia directa, o sea, es 100% maíz la producción, por decirlo de alguna manera. En estos otros productos como las carnes o la leche que yo mencionaba, es un componente más de la estructura de costos. Sí, un 7,5 sí sería un impacto un poquito más significativo. Pero de nuevo, sigo con el mismo ejemplo de la carne recién, es de menos del 1% en el precio final, ¿no? Y por única vez. No es que, comparado digo con la inflación, que es algo sostenido en el tiempo, esto es por única vez, cuando se hace la baja y punto, ¿no? Pero ya en estos niveles, la verdad es que tanto esta baja como una eventual eliminación no tienen tanto impacto, salvo, como decís vos, el biodiesel, el bioetanol, que tienen impacto directo porque son 100% esos productos. Eso por un lado. Después, sí, la eliminación de soja va a generar algún ruido intrasector. Ya creo que no es tanto
de cara al consumidor, a los alimentos, sino más bien intrasector, porque hay muchas cosas nominadas en soja, por ejemplo, los alquileres. Entonces eso termina impactando en los alquileres de tambos, en los alquileres de ganaderos, termina impactando al que hace maíz o al que hace soja. Entonces, al haber muchos contratos nominados en soja, sí la eliminación algún día, pero ya hemos visto que va a ser muy gradual, sí puede generar algún ruido interno hacia adentro de las propias cadenas, como pasó en su momento, por ejemplo, con el dólar soja, que hubo mucho ruido. ¿Por qué? Porque muchos contratos estaban nominados en soja, más allá de que el productor tuviera ese ingreso en soja o no. Así que al ser permanente sí va a haber algunos ruidos internos que son por ahí lo que a veces genera un poco de miedo dentro del sector de eliminar muy rápido, ¿no? Todos esos impactos hacia dentro del sector, pero que bueno, claramente son manejables porque Brasil viene creciendo como viene creciendo en carnes, en producción de granos, todo, y no tiene, o Paraguay o Uruguay, así que claramente es algo manejable, ¿no? Algo que el resto del mundo no puede estar haciendo. Por último, David, el viernes eh, renovó de alguna manera su último informe y advertía que con el 33% en soja iba a haber 2 millones menos de hectáreas sembradas que en la campaña esta que acaba de pasar. ¿Puede recuperarse algo de esas hectáreas con estos números, con este cambio del 33 al 26? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Se puede recomponer algo. De nuevo, los números estaban dando complicados, más en maíz más en soja que en maíz. Ahora mejoran marginalmente en maíz y mejoran más significativamente en soja. En soja estamos hablando de cerca de $80 por hectárea el impacto, lo cual no es menor. Así que si bien algunas zonas todavía van a mostrar números rojos y los productores van a tener que ver cómo los manejan, yo creo que gran parte de esas 2 millones de hectáreas que eventualmente había estimado, crea que iban a caer en términos de intención de siembra, Ujú. van a recuperarse, entiendo que sí. Bien. David, muchas Por eso gracias como también era siempre. importante llegar con una medida de este tipo antes de septiembre, que es cuando se terminan de tomar todas las decisiones de siembra, ¿no? De la campaña gruesa. Y ahí sí una pequeña... eh, eh, como digamos, una pequeña crítica al gobierno, no sé si tan pequeña, que uno podría interpretarlo de dos maneras a este anuncio de baja y después, fin de la baja temporal y después baja permanente. Uno es pensarlo positivamente. Che, se dieron cuenta de que esto era malo para el sector y terminaron de hacer los números y finalmente le hicieron la baja permanente. Eso sería pensar bien. Y después la otra es pensar mal, haber dicho una y otra vez que se iba a finalizar la baja y que las retenciones volvían al nivel, y otro usarlo políticamente para volver a transmitirlo como una buena noticia. Si eventual, no, nunca vamos a saber cuál fue la realidad, pero si fue este segundo caso, la verdad es que también es bastante criticable en términos de manoseo del sector, del mercado, ¿no? Te digo que va a terminar y a los 20 días te anuncio que va a seguir para siempre. La verdad es que eso a mí en particular no me gustó. Obviamente uno siempre trata de concentrarse en lo positivo, pero eso la verdad que creo que no. Si fue así, si fue muy utilizado políticamente, la verdad es que yo creo que se manosea una vez más al sector pensando en la política y en el anuncio. Aunque no fueron muchos pobres los que liquidaron después del 1 de julio, ¿no? Bueno, justamente es eso, che, es una de las grandes cosas que le falta al país es la previsibilidad. ¿No? Y si solo, de nuevo, quiero pensar bien y quiero entender que recalcularon y tomaron esta decisión, pero de lo contrario, una vez más, se manosea un mercado, un sector, se mina la previsibilidad, así que pues, por eso digo que es algo criticable si este fuera el caso. Bueno, ahí estaba el economista de Data Miazo, David Miazo, y su posición respecto a las retenciones. Mejora algo la cuestión para los productores. Por supuesto que no va a cambiar radicalmente. En algunas zonas empieza a ser un poco más rentable la soja, que antes no lo era. Bueno, allí, pero el reclamo permanente de eliminación definitiva, que es un poco lo que ha manifestado la mayoría de las entidades del campo, ¿no? Vamos a la pausa, enseguida hablamos del sistema de transporte en Río Cuarto. ¿Qué va a cambiar y qué va a permanecer en este esquema híbrido entre lo que había y un nuevo
sistema que está en marcha a partir de un diagnóstico de la UTN. Ya volvemos.